Cuando hablamos de cualquier proceso de diseño, también es interesante destacar la importancia del boceto o del dibujo a mano alzada, que por su ambigüedad, abstracción e imprecisión pueden ayudar al proceso cognitivo durante lo que se conoce como diseño conceptual. Porque esta fase del diseño conceptual tiene que ver con ese croquis mental que el técnico alberga en su cabeza y que después transfiere a un papel, por ejemplo, para así representar y organizar sus ideas y presentárselas a otros ingenieros. De diseño conceptual y de claves tan importantes como la creatividad van a dialogar durante los próximos minutos los profesores del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Mar Espinosa y Manuel Domínguez, junto a un invitado especial, el ingeniero aeronáutico Alfonso Martín Erro. Los profesores Espinosa y Domínguez abren el diálogo. Yo creo que sería importante empezar hablando de qué entendemos en un entorno de ingeniería, fundamentalmente, aunque es aplicable a otros entornos como la arquitectura o el diseño, sin más. ¿Qué entendemos por diseño conceptual? Yo creo que el diseño conceptual es una parte o una fase del diseño, y tanto en los sistemas actuales informatizados como en los sistemas tradicionales, tenía que ver con aquel croquis que tiene el técnico en su cabeza y que transfiere rápidamente a un papel o a incluso a una servilleta o a un trozo de cartón, donde representa esa idea, o donde intenta representar esa idea, primero para organizarse sus propias ideas y tenerlas un poquito más claras, y en una segunda fase para presentársela a otros ingenieros y poder intercambiar información ya sobre un dato concreto. Yo creo que ahí es donde interviene el diseño conceptual. Sí, efectivamente, Manuel. El diseño conceptual lo que persigue es principalmente encontrar una solución al problema de diseño que se plantea con las especificaciones generales, los requisitos de diseño, y de ese modo se expresa por parte del ingeniero diseñador, a partir de bocetos, esquemas que definen una solución de diseño para que esté perfectamente expresada la solución a ese problema de diseño, y pasar a la siguiente fase, que es la de diseño preliminar y diseño de detalle. Yo creo que hoy tenemos cierta tendencia a querer obtener resultados muy rápidamente, y lo que planteábamos ya de siempre, de toda la vida, ¿no? Antes de pasar a delineación o pasar a tinta china, como se pasaba antes, tienes que tener las ideas muy claras, tienes que hacer el croquis, después tienes que ver qué vistas necesitas, cómo lo vas a representar, y poco a poco vas configurando tu diseño. Hoy en día, como existen sistemas informáticos, sobre todo los sistemas de diseño asistido, que parecen muy potentes, muchas veces nos encontramos con que, sobre todo los estudiantes y los alumnos que tienen mucha prisa por desarrollar sus trabajos, van directamente a los sistemas de diseño asistido, al objeto de delinear y de dibujar. Pero yo creo que ahí chocan con un serio problema, y es que cuando no tienes claramente definido tu concepto, difícilmente vas a poder transmitirlo o transcribirlo a través de un sistema de diseño asistido sofisticado, como puede ser cualquiera de estos, ¿no? Tanto si es en 2 dimensiones como si es en 3 dimensiones. Pero ¿tú crees que
el diseño conceptual se limita únicamente al diseño o al dibujo del croquis o puede ir más allá? ¿Podríamos considerar que el diseño conceptual puede ser una maqueta en 3 dimensiones, una maqueta virtual? ¿Estaríamos hablando todavía de diseño conceptual o hemos avanzado un paso más? Yo creo que en este sentido que dices, Mar, el tema del prototipado rápido desempeña un papel importante en las tareas de diseño conceptual, porque te permite casi a última instancia del proceso de diseño conceptual poder evaluar la idea que has seleccionado, porque en el proceso conceptual generas muchas ideas que pueden ser válidas o no, pero al final, antes de pasar a la siguiente fase, es muy útil representar ese concepto de una manera física, ¿no? Porque eso también es muy fácil de entender por los demás, ¿no? Y ahí yo creo que los medios nuevos de impresión 3D son una ayuda importante para el proceso de diseño conceptual. Bueno, a lo mejor hay que empezar por el principio y es empezar por el problema de diseño. Sí. Es decir, las especificaciones de diseño. Cuando uno se plantea un problema técnico, lo primero que tiene que organizar es cuáles son los problemas que tiene que resolver, dónde están las dificultades de las soluciones actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bien sea un producto relativamente novedoso, bien sea una mejora de un producto existente. Y en base a eso, pues podemos plantear nuevos materiales, plantear nuevas alternativas del mecanismo, nuevas ideas o nueva geometría. Y cuando estamos hablando de geometría, pues podemos hablar de geometría bidimensional cuando el mecanismo es relativamente sencillo, o geometría tridimensional cuando estamos hablando de volúmenes o de superficies de estilo o de entornos de estos. Y yo sí creo que cuando estamos hablando de superficies de estilo y geometría tridimensional, el trabajar como se trabajaba antes, con plastilina, con cartón, con elementos tridimensionales, tiene ahora su faceta en el prototipo, que empieza siendo un prototipo virtual para después pasar a ser un prototipo físico, pero un prototipo rápido, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cualquiera de las fases esas estarían todo dentro del diseño conceptual, digamos así, sí, yo creo, a grandes rasgos. Claro. Las tareas implicadas en el proceso conceptual, todas las que están relacionadas para conseguir una solución de diseño, se entiende como parte de ese proceso. Claro. Entonces yo creo que emplear no solamente el bocetado, herramientas de CAD incluso, que yo entiendo que no es el mejor medio, pero maquetas físicas, los típicos modelos de barro que se usan también en el diseño de carrocerías, son adecuados. Y en ese sentido intentan ya utilizarse sistemas de diseño conceptual asistido por ordenador, cada vez están apareciendo más. Además es un reto que yo creo que es muy interesante porque abre nuevas facetas en el ámbito del diseño y en el ámbito de la transcripción de esa idea que tenemos en la cabeza hacia algo que pueda ser entendido por terceras partes. Pues no sé, desde el coger una hoja en blanco tipo Paint y hacer 4 trazos o utilizar las herramientas de trazado libre que tienen pues tanto Word como otras herramientas, hasta otras herramientas de diseño un poquito más sofisticadas, ¿no? Ahora mismo en la actualidad hay multitud de herramientas y de muy diverso tipo para poder representar ideas y conceptos de diseño, tanto en 2D como en 3D, y los diseñadores pues tienen una disponibilidad muy versátil, ¿no? Adecuándose a sus necesidades y a su forma de trabajar. Y además también depende del tipo de proyecto al que se enfrenta, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso un diseñador industrial que quiere hacer un diseño de estilo puede usar una herramienta 3D de barro digital, que se llama también, o de modelado digital, que es como si trabajases con una pieza de barro, plastilina, deformándola, igual que si la tuvieras manejando físicamente, y son herramientas muy creativas, ¿no? Por otra parte, un ingeniero puede usar herramientas de definición funcional del diseño, en las que están más implicadas las herramientas de cálculo, de verificación de diseño, y hay muchas otras herramientas para todos los profesionales también, como dice Manuel, que son de trazado, igual que un papel y un lápiz con una tableta o con un ordenador. Un problema que yo veo en todas estas herramientas informáticas, tanto las de bocetado conceptual como las de diseño asistido, es el requerimiento de horas de formación para poder sacarle jugo.
Y lo digo porque por mucho que nos empeñamos, tanto los usuarios como los programadores, y por lo mucho que se intenta avanzar en que estas herramientas sean muy intuitivas y amigables, a la postre y la realidad es que de intuitivas y de amigables todavía tienen bastante poco. Bueno, efectivamente, pues no es lo mismo, claro, aplicar el lápiz de papel, que es muy fácil, que familiarizarse con las herramientas. Ojo, es muy fácil si sabes manejarlo. Efectivamente, y tienes destreza, a veces tienes interés, porque mucha gente no tiene interés en familiarizarse, y luego ya cuando tienes esa destreza, pues son muy, muy fáciles, ¿no? Pero es un hándicap para que la gente termine usando estas herramientas tan útiles, ¿no? Para desarrollar conceptos de diseño. De todas maneras, si nos metemos un poquito en las herramientas de diseño conceptual, las herramientas informáticas pueden tener algunas ventajas respecto a la utilización tradicional del lápiz y papel, y es que yo puedo reutilizar bocetos que he estado haciendo en otro momento y que por lo que sea he dejado aparcados, o partir de ideas que ya se han realizado y que ya tienen una serie de cuestiones resueltas. Sí, pero por ejemplo, ¿hasta qué punto es más útil tener un boceto 2D en un sistema de diseño y de bocetado conceptual en el cual tú trazas con el ratón o con un lápiz sensible, que hacer ese mismo boceto en un papel, que tienes en principio muchísima más agilidad con tu mano, y escanear ese papel para poder meterlo en tu sistema de diseño? Es otro método, o sea que realmente yo creo que es igualmente válido. Lo único que pasa también es la comodidad del usuario. Yo entiendo que es muy, muy útil o casi imprescindible. El estado del arte actual es lo que dice Marc, es que se registre esta información de diseño, que incluso, aunque no se acabe seleccionando para el diseño de detalle, se pueda registrar de un modo versátil y aplicable para los otros sistemas, en registro en formato, puede ser un fichero de gráfico, un fichero informático de CAD. Pero yo creo que eso ahora mismo, sobre todo para la reutilización en proyectos posteriores, es para mí muy, muy importante, y un gran reto que tiene ahora mismo la implementación del proceso conceptual en sistemas computacionales. Por ejemplo, en alguno de los trabajos que hemos hecho de investigación nosotros, comparando distintas herramientas informáticas que hay ahora mismo en el mercado, pues no sé, hemos visto cuántas ideas soy capaz de generar en un tiempo determinado, 5, 10 minutos, media hora, en papel o a partir de una idea que me propone el sistema, porque yo le digo, por ejemplo, pues herramientas que sean puntiagudas, imaginemos, y el sistema me propone un clavo, un punzón, una punta, y que a lo mejor a priori a mí no se me habían ocurrido, pero el sistema las tiene clasificadas en su base de datos y me las brinda, y puede ser una posibilidad más de abrir el planteamiento. Otras veces no tiene nada que ver, porque otras veces vas paseando por el campo, ves una flor y dices, eso puede ser interesante para hacer esta otra cosa, que es una lógica desde mi punto un poco difusa, aunque no es exactamente lógica difusa desde el punto informático, probablemente. Sí, pero lo que pasa es que es verdad que claro, el proceso conceptual es un proceso fundamentalmente creativo. Ese factor pesa más en todo el proceso. Y es verdad que para estimular esa creatividad, para producir lo que se llama el salto creativo, hay diferentes medios, que depende de la propia persona, sus experiencias, pues los medios de estímulo, que es lo que has comentado tú. Incluso hay casos que son como comentas, que estás viendo una imagen de una flor o algo que no tiene nada que ver, y eso le inspira para diseñar una silla de estilo bastante buena, ¿no? Bastante bonita, ¿no? Y yo creo que también eso es un tema de investigación en este ámbito apasionante, ¿no? Porque ver cómo podemos fomentar la creatividad de los diseñadores con herramientas informáticas, porque de hecho los resultados ahora, una de las principales pegas que tienen estos sistemas es que cuando uno se sienta frente al ordenador, la creatividad se ve un poco mermada comparado con el papel y lápiz. Uno puede jugar con el papel, que lo aguanta todo, que hace lo que sea. Por otra parte, a lo mejor te pones frente a tu pantalla de CAD, que conoces perfectamente, pero luego ya no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un problema que tenemos los que investigamos en ingeniería de diseño tenemos que intentar solventar, ¿no? ¿Pero tú crees que es un problema
de que las herramientas no soportan lo que nosotros queremos dibujar? ¿O es un problema de que mentalmente, cuando te sientas delante del ordenador, la pantalla cuadrada, tu mente también se cuadricula Sí, en sí, cierto sí, modo totalmente de y acuerdo. pierdes la libertad de... El proceso creativo, aunque yo no soy psicólogo, pero bueno, yo seguro que me corrijan si me equivoco, pero es un proceso que también interviene mucho la emoción, ¿no? Factores externos, ¿no? Una persona tiene que sentirse un poco a gusto y sobre todo que sea capaz de ver cómo el medio que usa permite liberar su creatividad, ¿no? Entonces, claro, el papel es totalmente libre, es una cosa muy sencilla, pero a lo mejor uno se sienta frente al ordenador y empieza ya a pensar, en vez de pensar en la idea, está pensando en el menú que tiene que abrir, la pantalla, cómo era este comando, si era como.com, entonces en ese momento la idea que está fluyendo se desvanece rápidamente, ¿no? Y en cambio el papel no, en papel pues puedes expresar una idea porque los bocetos tienen una naturaleza simbólica muy fuerte, ¿no? Entonces con 4 trazos uno es capaz de expresar una idea muy bien. En cambio, con un sistema informático es más difícil, ¿no? Porque... Sí, incluso si tú vas, como comentabas más antes, por el campo y ves una idea que puede ser una flor o algo, Sí. alguna geometría, tú lo que puedes hacer es sacarle una fotografía y llevártela. Sí, sí. Pero cuando luego quieres transmitir esa idea a un tercero diciendo, mira, esta es la idea que te quiero transmitir, se la enseñas y dices, yo aquí solo veo una flor, ¿qué me quieres contar? Es como cuando tú quieres dar explicar, por ejemplo, cómo funciona un motor de combustión y le sacas una foto de un motor y se la enseñas al alumno. No se entera de nada. Lo suyo es hacer un esquema donde se ve cómo funciona, cuáles son las diferentes partes, los diferentes componentes, y así seguro que sí que se enteran. Esa es la diferencia entre el boceto y el... De hecho, Manuel, hay especialistas que definen varios tipos de bocetos o de esquemas, los que son de pensamiento, que los que uno vuelca la idea y la trabaja, y los que tú comentas, los comunicativos, en las que tú ya defines el esquema, que es lo que configura el concepto, la idea de diseño final. Que son uno continuación del otro. Efectivamente, efectivamente. ¿Y en qué campo creéis vosotros que está más avanzado la utilización de sistemas informáticos para hacer diseño conceptual? ¿En el diseño industrial puro y duro? ¿En el campo de arquitectura? ¿O en el campo del diseño sin ser exactamente diseño industrial? Digamos, pensando en que yo voy a fabricar un objeto. Yo creo que en todos está en pañales. Sí, pero no sé si me corregís. Quizá un poco más a lo mejor el diseño gráfico. Pero a lo mejor es en España, a lo mejor en otras partes del mundo están mucho más avanzados en ese campo. Yo creo que no. ¿O estamos en línea con los demás? A juzgar por las herramientas que hay, está todo en pañales. Sí. Estamos yo creo que a la par en todos los países del mundo, que usamos herramientas similares todos. Y la forma, o sea, el proceso que usan los diseñadores en todo el mundo es similar. Entonces, desde luego, cuando hemos estado haciendo búsquedas bibliográficas, a ver quién trabajaba en estos temas, aparecía muy poquita cosa. En el mundo académico, los trabajos académicos, uno los lee, siempre se plantea esta cuestión abierta para investigación de la implementación de herramientas para un proceso de diseño creativo. Es un tema todavía que queda muy pendiente. Claro, pero eso es lo bueno y el reto que tiene esta tecnología, ¿no? Porque la creatividad y la capacidad de innovar es propia de la humanidad. También es innata con la capacidad de equivocarse, porque afortunadamente, como podemos equivocarnos, pues también podemos encontrar soluciones, a veces incluso por pura suerte o no, aleatoriedad, a determinados problemas que están surgiendo y que vamos poco a poco manejando. Pero yo, por ejemplo, lo que sí veo y que influye mucho
desde el punto de vista del manejo de herramientas es la formación previa que tengan los propios técnicos o los propios diseñadores. Aquellos que desde el principio han practicado con sistemas de dibujo tradicional, con sistema diédrico, o incluso que han tenido la suerte de poder representar a mano alzada en isométrico o en cónico, cuando luego van a trabajar, como tienen cierta facilidad para utilizar esas herramientas, pues es lo que utilizan. Aquellos que nunca han utilizado el lápiz y el papel, pues tienden intuitivamente a manejar las herramientas que manejan. Y lo digo porque hace poquito estuve con unos compañeros que trabajaban en un sector industrial y utilizaban intensamente AutoCAD en 2 dimensiones. Que bueno, es una solución que con muchas prestaciones, con muchas limitaciones también, pero es curioso porque cuando se ponían a hacer cualquier cosa, lo primero que hacían era abrir AutoCAD. Y incluso tenían que hacer un rótulo para una fachada, entonces lo que hacían era cogían una foto de la fachada, la colocaban de fondo y dibujaban y rotulaban, como con cualquier otro sistema de diseño gráfico, el rótulo con AutoCAD delante de la imagen, lo cual no deja de ser curioso, ¿verdad? El tema de la formación yo creo que es fundamental. Y por eso yo creo que tenemos que insistir tanto en las asignaturas básicas de los primeros cursos como en las asignaturas avanzadas en el campo de la ingeniería del diseño, en que se fomente esa creatividad, en que se utilicen las herramientas, en que se utilice la mano, que se utilice el croquis y que se utilice el boceto. Completamente de acuerdo, Manuel. Además que esto no solo favorece la creatividad, y el uso de estas herramientas manuales, son fundamentales también para desarrollo de las habilidades espaciales de los futuros ingenieros y futuros diseñadores. ¿Tú crees que el trazado a mano alzada contribuye a formar la mente en volumen, digamos? No, pero es un medio... ¿O ayuda? El trazado en sí mismo no, pero la familiarización con el trazado del papel, jugar con las formas y el jugar con las vistas, es decir, yo hago un alzado y de este alzado tengo que sacar una vista lateral, te obliga a un esfuerzo mental completamente de acuerdo. Evidentemente, si tienes facilidad para la visión tridimensional lo tendrás más fácil, más sencillo, pero si no tienes esa facilidad, yo creo que el obligarte a ver esa vista, más que a ver, a imaginar, ¿no? A imaginar, ¿no? Y a representártelo mentalmente. Sí, realmente esa es la clave que ha hecho Marc, que el pensamiento visual es básico en ingeniería, en diseño, y una forma de trabajarlo, de poderlo fomentar es mediante esta práctica del trazado en papel. Y por eso lo suyo es que ese boceto de sacar esas vistas y ese plano se haga con papel y con lápiz, porque lo importante es que el proceso sea un proceso mental, un proceso técnico, mecánico, gráfico que hace el ordenador, ¿no? Tiene que ser el propio cerebro del diseñador el que haga ese trasvase de información. Por eso a mí, por ejemplo, me parece interesante también cuando hablamos de diseño conceptual y de procesos creativos, el proponer a nuestros alumnos la obtención de maquetas y la obtención de prototipos y comparar cómo se obtiene una maqueta y un prototipo por sistemas tradicionales o por sistemas ya más sofisticados o informáticos o mediante impresión 3D, ¿no? En nuestras asignaturas del máster de Ingeniería del Diseño, uno de los trabajos que tienen que hacer es, primero, plantearse un problema de un mecanismo y obtenerlo físicamente, después hacer el volcado para diseñarlo con algún sistema de modelado sólido o similar y terminar con un prototipo virtual y un prototipo electrónico o incluso prototipo rápido de ese mecanismo. Y siempre, todos los años, tenemos algún alumno que dice: ¿por qué voy a tener que pasar por la fase física de elementos tradicionales si puedo ir directamente al elemento final, al prototipo ya electrónico y obtener mis ficheritos STL y que lo sea la máquina, ¿no? la que lo imprima? Yo creo que, mi experiencia personal de ese trabajo, aparte de que disfruté mucho haciéndolo, es un medio de estímulo más, el poder fabricar físicamente porque durante el proceso de fabricación de este mecanismo uno encontraba ideas nuevas de mejora, medios de mejora que se podía uno adelantar a la fase siguiente de diseño de detalle, en la que ya supone la no conformidades de las correcciones mucho más costoso, pero
el trabajar sobre un prototipo muy sencillo, muy básico en la fase conceptual, me pareció muy interesante, muy creativo. Creo que en esa fase ya ves, como tú dices, sí. posibles mejoras e incluso incompatibilidades. No puedo poner esta pieza aquí porque si no voy a poder atornillar, claro, o no voy a poder acceder a esta parte. Sí, es demasiado pequeño y no tengo dedo. Hay una posible alternativa que yo entiendo, pero lo que pasa es que es un tema muy complejo, que es el uso de prototipos virtuales en entornos inmersivos, quiero decir, realidad virtual. O sea, que es como si realmente estás reproduciendo que estás trabajando sobre una pieza física, la estás tocando, la mueves. Yo creo que quizá, pero bueno, todavía eso queda muy lejos y no sé si llegaremos en un plazo medio a equiparar al trabajo con maquetas físicas. Pues yo creo que la realidad virtual es más para, una vez que ya tengo desarrollado el proceso, meterme dentro y ver cómo funciona, digamos, como el tipo de los simuladores. Verificación del diseño. Al menos de momento, ¿no? Porque... Sí, pero ahora mismo el que los alumnos puedan adquirir una herramienta de este tipo y trabajar con ella me parece que es todavía bastante costoso. Y no sé si llegarían a sacar el partido suficiente. En realidad yo creo que esto sería adecuado a lo mejor para grandes proyectos, ¿no? Para temas de la industria aeronáutica, de automoción, en la que tienes que trabajar con, claro, maquetas que serían muy grandes, ¿no? A lo mejor en ese caso sí, tienes que hacer pues el fuselaje de una aeronave y tal, pero igual para un mecanismo sencillo pues no es muy rentable. Sí, para hacer un anemómetro o una balanza para pesar cartas. Sí. No parece me hubiera gustado, pero bueno. No parece que fuese lo adecuado. Sí, además cuando estás planteando un prototipo físico tienes unas dificultades, pero son unas dificultades de tipo técnico, es decir, yo quiero este material, quiero este elemento, quiero este componente, pero no tienes ninguna limitación en cuanto a posibilidades tecnológicas, es decir, yo puedo imaginar como el papel, lo admite todo. En cambio, cuando te pones a hacer ese mismo prototipo desde un punto de vista informático, justo las limitaciones son al contrario. No tengo ningún problema con materiales, no tengo ningún problema con geometrías, pero me tengo que limitar a determinados comandos, a determinadas opciones y cómo puedo hacer yo esta superficie y cómo puedo yo integrar. Yo creo que eso es el principal problema del uso de aplicaciones informáticas en diseño creativo, que es el que uno dedica la mente en el uso de la herramienta sin ser intuitivo, a expensas de que uno trabaje el propio problema, ¿no? Y en cuanto yo creo que los sistemas, los interfaces de usuario se puedan emplear así, podremos trabajar en diseño creativo asistido por ordenador. Y en eso estamos. Eso es. ¿Verdad? Sí, estaba pensando en la posibilidad de utilizar las herramientas, la filosofía del BIM. La filosofía del BIM, que es diseño de edificios por ordenador, ¿no? Bueno, en principio es el diseño de edificios por ordenador, pero se podría aplicar a cualquier otra cosa. La cuestión es que el sistema tiene una base de datos cargada ya físicamente, que es capaz de analizar las interferencias, posibles problemas de diseño, cerrar curvas, hacer un montón de cosas que en principio se puede considerar que va en contra del diseño libre y creativo. Dice, bueno, si quieres lo puedes hacer, pero que sepas que eso te puede dar problemas. Ajá. Sí, yo pienso que puede estar bien, pero como dices muy bien, a lo mejor en las fases tempranas del diseño creativo puede ser una restricción, pero por otra parte, claro, tampoco se trata de hacer cualquier cosa, se trata de hacer una idea que sea válida. Entonces, también creo que es muy importante partir, si se puede, de un concepto, una idea válida, adecuada, para tener éxito finalmente, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una posibilidad con ese sistema. ¿Tú te imaginas diseñando el Guggenheim de Bilbao con un sistema de estos? Sería todo error, aquí no vas a poder, mientras que con un sistema abierto de modelado en arcilla, como decías antes, lo que pasa ahí es sí que lo soporta todo. Que también, claro, también es que eso es lo que había comentado antes, que es el tema del uso de las herramientas adecuadas para cada tipo de proceso de diseño. A lo mejor el diseño que hizo Gehry se escapaba de lo que el otro sistema puede hacer. Es lo que yo creo que es muy importante y se ve que hay una amplia gama de aplicaciones de diseño conceptual frente a las pocas que hay de diseño de detalle, que son todas iguales.
Aquí cerramos este diálogo sobre diseño conceptual que han compartido con nosotros los profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Mar Espinosa y Manuel Domínguez, junto al ingeniero aeronáutico Alfonso Martín Erro. Muchas gracias por su participación.